Hola amigos, ¿cómo están todos? Un placer estar de nuevo con ustedes. Soy Mónica Gutiérrez Fiallo y hoy en Entre Puntos hablaremos sobre la Ley 1215 de Memoria Histórica, decretada primero por España, que terminó en el 2019, y luego por Portugal, que se ha hecho sin límite de tiempo hasta ahora, que otorga la ciudadanía española y luego la portuguesa a aquellos que puedan probar que salieron de esos territorios expulsados por los reyes católicos por ser judíos y obligados a convertirse al catolicismo o dejar el territorio donde vivían. Entre los dominicanos también existe mucho interés por el tema y algunos descendientes de judíos sefarditas han contratado firmas extranjeras para poder probar el vínculo con sus ancestros que vivieron o salieron desde la península ibérica alrededor de 1492 o posteriormente después de haber estado en otros países como Holanda, Francia, Londres o Curazao, que fue donde la mayoría de los judíos que salieron desde España y luego de Portugal se marcharon. Para conversar sobre este tema hemos invitado a dos conocedores del tema histórico y de genealogía. Vamos a conversar con Bill Wall, antiguo compañero de todos los temas de programa, y Luis José Prieto, genealogista, presidente ad vitem de la Academia Dominicana de Genealogía y Herética. Nos vamos a la pausa y volvemos con nuestros invitados, pero antes les recordamos que este programa llega a ustedes con la colaboración del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Volvemos. Ya estamos aquí con nuestros invitados, con Bill Wall, con Luis José Prieto Noel, y como decía en la introducción, hoy vamos a hablar de la posibilidad de los dominicanos que tienen vínculos con los judíos que salieron de España o Portugal y estuvieron, en otro país o vinieron directamente a la República Dominicana, de obtener la ciudadanía portuguesa o española. Hemos hecho otros programas sobre migraciones y específicamente a la gente le gusta mucho el tema por todo lo que envuelve esto del movimiento de las personas y cómo llegaron. En este programa nos vamos a limitar a los judíos que llegaron a la República Dominicana. Y bueno, este interés que ha suscitado esta ley, esta posibilidad de obtener la nacionalidad española o portuguesa para los dominicanos, y también un poco de desconocimiento que hay al respecto, creyendo que es simplemente contratar un abogado que pudiera ser de la península ibérica, dominicano, y cuáles son los problemas que se han encontrado al hacerlo, porque muchas veces los datos no existen porque se quemaron las iglesias o por diferentes motivos, y es el genealogista el que tiene que reconstruir toda esta historia, porque estamos hablando de 1492, o sea, un tiempo, demasiados años juntos, ¿verdad? No es igual que cuando la ley que se hizo de los emigrantes españoles que salieron cuando la Guerra Civil Española, que fue, hace pocos años, fue en el siglo pasado, de manera que es algo muy distinto. Luis José como experto genealogista y Bill Wall como, es de las personas que conozco que más conocimientos tiene de la historia y de los movimientos humanos. Vamos a hablar de este tema. Bienvenidos, Luis José, Bill Wall. Gracias, Mónica. Gracias por invitarnos. Luis José, ¿hasta cómo ha sido, vamos a decir, la adquisición de la ciudadanía por los dominicanos que tienen su ascendencia como de judíos sefarditas? ¿Qué tan fácil es? ¿Y cómo es el proceso? ¿Qué dice la ley? Bueno, a partir de la ley 1215, que fue decretada por el gobierno de España en ese año, en el 2015,
se crea un compás de espera de volverle a dar a los judíos sefarditas la nacionalidad que ellos perdieron al ser expulsados. Esa ley, que fue primero por 3 años y luego fue prorrogada por un año más, y todavía estamos en un compás de espera para poder terminar de presentar los papeles, nosotros no la conocimos. O sea, los genealogistas dominicanos vimos cuando comenzaron a hablar de que podía haber esa posibilidad, no lo tomamos en cuenta como algo real, parecía como que era un mito, hasta que hace un año comenzó un boom y que realmente fue que nos vinimos a dar cuenta de que sí existía una ley que tenía la posibilidad de reponerle la nacionalidad española a aquel dominicano que demostrara bajo documentación en una cadena genealógica que pudiera llegar a 21 generaciones para poder presentarla a la Federación de Comunidades Judías, para que esa federación, después que lo aprobara, si consideraba que todos esos datos eran exactos, pasara al notario del Estado y se solicitara la nacionalidad dominicana a través del Ministerio de Justicia. El proceso no es fácil, y lo que yo quería venir a decir en este programa es que hubo una avalancha de personas que en principio, sin saber si necesariamente eran descendientes de judíos sefardíes, se inscribieron porque existía una lista que dentro de la misma ley era de más de 200 apellidos, en el cual cualquiera que tuviera uno de esos apellidos pudiera ser, si demostraba su ascendencia sefardita, podía optar a esa posibilidad. Y esa es la dificultad. Nuestro país no tiene todavía el historial de documentación ordenada. Gracias quizás al movimiento que está tratando el Patronato del Archivo General de la Nación, estamos comenzando a recobrar un poco esa documentación, que más bien es de tipo histórica oficial, pero no tenemos un organismo aquí que tenga todas las actas de nacimiento desde el principio de la colonización. De la colonización. Realmente aquí hasta el 1844 nosotros éramos una colonia española, inglesa, francesa, y todos esos documentos se fueron del país. Entonces ahora mismo solamente tenemos la historia republicana, y esa historia no es completa. Anteriormente solamente los municipios tenían un libro, y las iglesias también, y era un libro único. Solamente Trujillo en 1944 fue que decretó que hubiera un segundo libro, tanto en las iglesias como en los registros civiles, para que hubiera un libro que se le diera al Estado como un archivo, como un backup, pero los otros, desde el 1944 hacia abajo, no existe una segunda copia. Sí. O sea que cualquier libro de cualquier municipio que se haya perdido, se perdió para siempre. Wow. Cualquier libro que fuera hecho con un papel malo, se humedeciera, le cayera calcoma, se despedazara, no teníamos ningún tipo de información. ¿Y qué cantidad de libros se conservaban versus los que se destruían? Yo me imagino que la mitad se perdió. Lo que más tenemos es que en el 1980 la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días digitalizó para microfilmar todos los libros que existieran en la República Dominicana para ese tiempo, y logró hacer 450 aproximadamente de microfilm de la Iglesia Católica, que es la que más tenía, y como 350, casi 400 también de la parte civil. Y eso es lo que tenemos ahora mismo, que podemos decir que es nuestro tesoro, y eso está en línea en una página de internet de los mormones que se llama familysearch.com. O sea, eso está para todo el mundo. Para todo el mundo, en el mundo entero, no solamente de aquí, sino del mundo entero. O sea, tú puedes a través al principio
nosotros teníamos que ir a las iglesias de los mormones, y a través de unas máquinas podíamos ver esos microfilms, y nosotros fuimos asiduos visitantes de la iglesia de los mormones ahí en la Bolívar, y siempre ahí veíamos todo. Ellos lo tienen, todo lo que existía, ¿desde cuándo? Desde que hubo el primer libro que hubo aquí en la República Dominicana, ellos tienen todo eso microfilmado de lo que existía, sí. Pero solamente de los libros de nacimiento, los libros de matrimonio, los libros de función y bautizo. En alguna, bueno, que lo que pasa es que nacimiento y bautizo se considera igual. Bautizo es en la iglesia y nacimiento es en el registro civil, sí. A partir de 1844, que fue con el Código de Napoleón. Sí. Esos libros, con el tiempo y a través de las solicitudes de tanto de los mormones como de los genealogistas, ellos comenzaron a indexarlo. Indexarlo significa que ya y a digitalizarlo, o sea que ya en vez de tú tenerlo, que ir a buscarlo con un microfilm, tú lo tenías ya en la computadora, y ya tú, en vez de ir a cualquier sitio de cualquier mundo, de cualquier parte del mundo, ya tú lo podías ver de la tranquilidad de tu casa a cualquier hora, siempre y cuando tú tuvieras internet, tuvieras energía eléctrica y comodidad para tú poder hacer. Entonces, todo eso es lo que realmente existe. Entonces, la ley te pide que tú tienes que hacer una cadena genealógica, o sea, tú tienes que probar con documentación. Si tú eres el aspirante, tu documentación, te piden tu pasaporte. En España te piden hasta un examen de español, te piden que tú tienes que ir a España, que no es lo mismo que en Portugal, y tú tienes que ir buscarlo de tu papá, que tú eres hijo de tu papá, después tu abuelo, tu bisabuelo, de ahí. Entonces, para tú llegar a 1492 y lograr encontrar cuál fue tu ancestro de sefardita que fue expulsado, te llevarían 20 a 21 son 500 años documentación para tú llegar, tu abuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, sí. hasta llegar hasta allá arriba. En el caso de las empresas o los bufetes de abogados, ellos lo que están es más o menos pidiendo que tú tengas alguna referencia en tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, alguien que haya venido de España, o que tú tengas una trayectoria, y que en alguna parte, en alguna documentación, en algún libro se mencione como que era judío sefardita, porque realmente a veces es difícil encontrar esa documentación. Referencia. Yo estoy haciendo un libro sobre la familia Victoria, que supuestamente también yo no sabía que éramos de origen sefardita, y traje este libro que es los israelitas de Burdeos. En el caso de nosotros que veníamos del sur, creíamos que veníamos de Haití, y en el sur se decía Victoria, y Victoria, todo el mundo dominicano cree que los Victoria éramos franceses, pero éramos franceses porque venían de la colonia de Saint-Domingue. La colonia de Saint-Domingue viene de Francia a través de Burdeos. En Burdeos había una colonia grandísima de judíos sefarditas, pero ¿de dónde venían ellos? Ellos venían de España. Entonces, nosotros tenemos documentación que aun cuando los judíos nuestros estaban en Saint-Domingue, ellos eran, al mismo tiempo de ser judíos, decían que eran católicos, y al mismo tiempo decían que eran españoles. Estaban pidiendo permiso como residentes en España, pero de origen hispano. Entonces, hemos tratado en lo posible de buscar documentación, y tengo puedo decir el testimonio de que personas de los bufetes de Madrid han venido a hablar con nosotros, porque ellos encontraron que aquí había una gran cantidad de personas que podían ser descendientes de judíos sefarditas, pero aquí no hay una documentación que tú puedas encontrar ese vínculo de una persona que fuera primero judío, aunque fuera a través de San Tomás o de Curazao, y que llegara a la República Dominicana como judío. Normalmente en aquel tiempo, cuando venían aquí, inmediatamente, aun cuando quizás pudieran ser marranos, pudieran ser criptojudíos, o pudieran ser... O sea, que todavía no estuvieran convertidos ellos no vivían aquí no como, lo transparentaban porque había si fueran miedo judíos, en la sino época. Que todo el mundo se hacía católico, y aquí hay muchas personas que ahora mismo son católicos, apostólicos y romanos, y tienen una ascendencia judía, y no todo el mundo mantuvo su fe de judíos sefarditas, sí, en la República Dominicana. Inclusive, en lo que hemos más o menos investigado,
Cuando se trató de implementar aquí la Inquisición, cuando vinieron los inquisidores, encontraron que la mayoría de la gente que eran las autoridades de la ciudad, casi todo eran de origen judío, entonces por eso no se pudo aplicar aquí la Inquisición, porque habría que matar a todas las autoridades. Sí, o sea que había gran número de había gran número, pero no lo declaraban, no lo transparentaban. Entonces todo el mundo tenían que tener una pantalla de que eran católicos para poder vivir dentro de un ambiente como la República Dominicana. Y entonces yo te pregunto, Bill, Luis José Prieto Noel nos ha explicado cómo a partir de apellidos que tradicionalmente pueden ser judíos, las personas incluso se inscribieron en esta ley de memoria histórica española por tener solamente ese apellido, pero eso no garantiza que realmente hubiese un vínculo con que fuese un judío que salió de la península ibérica. Entonces, una cosa es en esta ley de 1492, cuando el descubrimiento, que hubo algunos, o no se sabe cuántos, judíos, quizás enmascarados de católicos, que vinieron en las embarcaciones con Colón, y de ahí, de 1492 hasta el siglo pasado, que pudieron haber llegado a la República Dominicana. ¿Pudiera haber hubo oleadas migratorias de judíos hacia la República Dominicana? ¿Cómo ha sido el recorrido? ¿Hay noticias? ¿Hay causas que hizo que vinieran más en un periodo dado? ¿Qué nos puede decir de esta parte histórica? No, yo lo que creo que es muy importante diferenciar del converso, del judío que deja su religión judía y se convierte en cristiano. Ese no fue expulsado de España. Sí, ese no fue expulsado. Entonces, por consiguiente, podemos tener muchos apellidos de origen sefardita que realmente no encajan en estos parámetros. Sí. Simplemente aquel que sostuvo. El hecho de que hubieran aquellos que para sobrevivir alegaron que adoptaban la religión cristiana, pero sin embargo continuaban con sus creencias y costumbres judías, evidentemente eso era ya un caso que era difícil de probar. Por eso viene la mención de que de forma despectiva los cristianos le llamaban marrano, sí. Una forma muy despectiva, o los criptojudíos, que eran aquellos que precisamente lo perseguían a ambos los inquisidores, porque era donde venía la sospecha de que estaban imitando. Por consiguiente tenemos dos elementos. Se considera, la historia por supuesto no es muy precisa en estos casos, porque cuando hay ese tipo de éxodos de un país por persecución es difícil mantener todos los récords con exactitud, y menos hace 500 años. Pero se estima de que unos 200.000 sefarditas, judíos hispanos, se convierten, ¿verdad? Y entre 50 a 100, pero esto no es preciso, son los que se expulsan de España. El caso español es singular porque lo expulsan de España, pero algunos se refugian en Portugal. Sí, Portugal no lo persiguió al inicio, en 1492. Sí. Fue 4 años después que el rey Manuel I de Portugal asume. Se cree que por una cláusula con Isabel de Aragón, infanta, hija de Fernando de Aragón, que se había casado con el hermano, con el rey Alfonso, y viudó, y Manuel asume el trono y se vuelve a casar, y se casa con la viuda. Esto une los dos reinados por vínculos familiares, y Manuel, que era muy religioso, asume el edicto de una forma un poco más suave, Granada, tal vez, y si había algunos judíos sefarditas que se habían refugiado en Portugal, pues evidentemente a los 4 años se encuentran bajo el mismo patrón de tener que salir al exilio. Con Colón dudo que viniera ningún judío. Si vino, podía haber sido un converso, no podía, pero realmente no lo veo. Si vemos qué pasa con los judíos en su historia, digamos, ¿no? La palabra sefardita viene de Sefarad, que es el nombre que los judíos le daban a la península ibérica. Hay algunos objetos, muy pocos objetos, según se dice, pero de nuevo esto es muy
muy poco exacto, que aparecen en la ciudad de Cádiz, que entonces era Gade, fundada por los fenicios, 800.000 años antes de la era cristiana, y aparecen unos objetos con unos diseños judíos, que puede ser que algunos judíos, pero hay que pensar que el pueblo fenicio era el actual Líbano, eso era parte precisamente donde estaba Judea, esa zona, y que hubiera algunos judíos que pudieran venir en aquella época, bien. Pero la historia data más bien del segundo siglo del Imperio Romano, que de hecho hay dos elementos que incluyen, los judíos siempre han estado perseguidos. Primero, en el siglo VII de la era cristiana, donde hay una rebelión judía ante los romanos, puesto que era una provincia romana, lo que hoy llamamos Palestina, pero entonces era Judea. Y posteriormente, el siglo siguiente, en los 130 aproximadamente, viene una guerra judía-romana, que hace que los judíos comiencen un éxodo hacia el occidente del Mediterráneo. Y ahí es que empieza a registrar la historia ya un núcleo de judíos que viene a asentarse en la península ibérica. Al igual que, por ejemplo, en el norte de África, sur de Génova, se crea una población judía pequeña. O sea, que estamos hablando del año 200 de la era cristiana, 200, 300. Esa era en plenitud del Imperio Romano. Y claro, como en judío la península ibérica era sefarad, pues entonces eran sefarditas. Sí. Y se integran a la sociedad y se destacan porque eran sumamente habilidosos en todo. Pero en España no habían sido perseguidos hasta el 1492. No, habían sido perseguidos antes. España. Estamos hablando de la era del Imperio Romano, que los sustituyen los visigodos. O sea, cuando ya en las últimas, la posteridad del viejo, sí del anciano Imperio Romano, que ya había también aceptado la religión cristiana. El hecho es que los visigodos, que son tribus de los godos de germánicos, ¿no? Y los visigodos se asientan en el sur de Francia y en la península ibérica. Y ellos convierten a cristianos y hacen una persecución de los judíos. O sea, eso fue en el siglo VI, los 500, y los visigodos los derrotan los musulmanes, los bereberes y árabes que vienen de Marruecos, el actual Marruecos, y conquistan la península ibérica en el 711 y permanecen hasta 1492, precisamente el año que se descubre América. Ahí viene el edicto de la Alhambra de Granada, que expulsa a los judíos al mismo tiempo que expulsa a los musulmanes que no se convirtieron a católicos o a cristianos. Ese es básicamente el hecho que vemos, donde se funda ya una comunidad muy próspera, muy influyente, porque había médicos, farmacéuticos, traductores, en fin, era intelectual y muy habilidoso con el dinero, prestamista, cambista, y muy allegado a la estructura de poder tanto de la España musulmana, del andaluz, como de los cristianos. Católicos. Nos vamos a la pausa y volvemos con este interesantísimo tema. Entonces ya que estamos trabajando, tratando de buscar esa documentación. Continuamos con este tema interesantísimo. Yo quiero preguntarle a Luis José. Luis José, el capítulo de España, hay dos capítulos, el de España y el de Portugal. El capítulo de España está cerrado, ya no se pueden inscribir nuevos dominicanos, en este caso, que crean que tienen la ascendencia sefardita, solo se pueden hacerlo los que salieron desde Portugal. Es correcto, Mónica. España cierra su ley 1215, que primero fue por 3 años y fue hasta el 18, se prorrogó por un año más hasta el 19. El último día que se podía era el viernes antes del 1 de octubre, y ahí fue que dicen que en España hubo una avalancha que colapsó el sistema del Ministerio de Justicia, porque
todo el mundo quería inscribirse porque todo el mundo dijo, hoy este es el último día, no tenemos más oportunidad. Entonces, mucha gente, sin saber lo que iba a pasar, lo que pudiera pasar, se inscribió por si si acaso. Inscribieron decían, a mí hay personas que me han dicho que yo pensé que eso era como una tómbola y que iban a barajar todos los nombres y que pudiera ser que tú pudieras salir de eso. Entonces, a mí me gustó mucho esta situación de yo ver el interés tan grande de gente de mucha condición económica y social alta de la República Dominicana, que no le importaba dar lo que fuera con tal de conseguir ese pasaporte español. Y yo me preguntaba de dónde le salía ese interés y esa ignorancia de creer que pagando X cantidad de dinero pudieran conseguir lo que ellos estaban pretendiendo. Me gustó mucho hablar con algunas personas que yo tuve la oportunidad, que me mandaban esos bufetes españoles, que me decían para ver si yo podía ayudarlos a hacerle su árbol genealógico, que me decían, Luis José, en parte nosotros no, porque una de las ideas también era de la ley era que esos judíos volvieran a vivir en España. Dice, nosotros no vamos a volver, nosotros lo que queremos es que nuestros hijos tengan una oportunidad de poder ser españoles y poder ir a Europa y tener toda la Unión Europea a sus pies como parte de ello. Entonces, venía entonces la incertidumbre de cómo conseguir. Yo veía que eran como buscando, como cuando tú estás buscando los huevos de Pascua, que tú no sabías dónde estaba, y era busca, porque no había, aquí no hay un sitio específico en el cual tú puedes decir, yo voy a tal sitio y ahí están toda la documentación y yo tengo que buscarla. Yo como genealogista busco y busco. Y no solamente eso, sino que si vinieron de España y después a 2 países más, ¿cómo armar todo ese muñeco? Exactamente, o sea, aquí tenemos mucha información sobre, hay libros del señor Lockhart que decía presencia judía en Santo Domingo. O sea, aquí se ha estudiado el tema, aquí hay personas como el ingeniero Antonio Guerra, que inclusive en un congreso que tuvimos nosotros aquí en el 2009, su charla fue hablando de los orígenes judíos de ciertas familias de la República Dominicana. O sea, que estaba claro, y eso está en el internet. Pero una cosa es tú tener esa genealogía escrita, que tú tener esa genealogía documentada. Uh-huh. El documentado es que hay que tener un acta de nacimiento, un acta de matrimonio desde arriba. Yo me acuerdo que cuando comenzaron, la mayoría de los que se lograron inscribir era para la parte de los Enriques. Yo me acuerdo que la única documentación que había y que faltaba era la de Noé Enríquez, que había venido de Curazao, que es el padre de los Enriques Ureña. Y eso fue como una batalla campal, buscando la forma de tener esa genealogía. ¿Y ustedes probada. Han completado algunos expedientes desde 1492 hasta la época? No realmente desde 1492, sino desde un momento que hay un judío en alguna parte del mundo que se sabe que es judío sefardita, y eso es lo que se va a demostrar. Y si ese judío que ha pasado 10 o 12 generaciones después de 1492, la Federación de Comunidades Judías Sefarditas de España la aprueba como que eso es cierto, automáticamente ellos expiden una certificación, y con esa certificación es que se le envían todos esos papeles al ministerio ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al registrador, al notario, el notario público, que hay como 300, 400 notarios públicos. Tú te inscribes con uno, tú le mandas ya que tú tienes todos tus datos específicos. Entonces, él, si lo ve bien, entonces él lo aprueba. Y todavía eso no significa que esté seguro, sino que eso entonces se envía al Ministerio de Justicia, y entonces el Ministerio de Justicia, en un transcurso de 2 años, es que emite la decisión de que si sí o si no, y entonces de ahí es que viene. En 2 años. En 2 años. O sea, hay mucha gente que ya le han aprobado ciertas cosas, pero la gente dice que hay, pero yo digo, enséñeme uno. Yo todavía no he visto uno. ¿No has visto uno? Yo no he visto uno porque todo está en proceso, y eso no es de una vez como que te lo van a decir. Eso tiene, y dicen que hay cerca de
sabrá Dios si 100.000 o 200.000 expedientes en España que ellos están abrumados y por eso, la cantidad. este número de expedientes en España, que es muy alto, es porque no solamente dominicanos. No, dominicanos, mexicanos, colombianos, Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, de cualquier parte del mundo, todo eso ha llegado. ¿Y ustedes tienen un número de cuántos dominicanos han aplicado a esta primera etapa de la ley para España? A mí me da la impresión, porque todo el mundo tiene, aquí siempre hay un secretismo, o sea, todo el mundo trata de hacer las cosas así, como dice, no la digas mucho para que no se te barajen. Entonces todo el mundo, a veces yo mismo, al principio cuando me comenzaban a decir que si yo podía hacer una certificación, que si yo estaba inscrito en alguna parte, yo digo, no, yo lo único que tengo es mi trayectoria como genealogista de más de 35 años, y eso es lo que yo estoy haciendo. O sea, yo he firmado 2 expedientes completos, en la cual yo, bajo mi referencia de genealogista dominicano, yo digo que lo que está ahí aparenta ser correcto. Tú eres fundador de la Academia de Genealogía. Yo soy fundador de la Academia Dominicana de Genealogía Eléctrica, que fue la posterior al Instituto Dominicano de Genealogía, que fue creado en el 1983, cuando don Julio Genaro Campillo Pérez era su secretario perpetuo, y habían otras personas que eran lo que habían, y yo inclusive fui, del 2001 al 2004 yo fui presidente del instituto, y quise cambiar el Instituto Dominicano de Genealogía para que se convirtiera en la Academia Dominicana de Genealogía Heráldica, y al yo ver que las asambleas en mi mandato me negaba esa posibilidad, entonces a través de un amigo español, que era el doctor Francisco de la Cera, me dijo, si tú lo que quieres es hacer una academia, vamos a formar una academia, y la academia se forma el 27 de febrero del 2004. Esa academia está funcionando hasta ahora. Somos los que tenemos a nivel internacional contacto con todos los genealogistas del mundo, y ahora mismo en octubre se celebró la 21ª reunión americana de genealogía, donde habían cerca de 30 personas de genealogistas de Iberoamérica, de Estados Unidos, de todas partes, y estando en ese congreso de genealogía, es que yo recibo una llamada de un abogado de Portugal, y me dicen, yo le explico que estoy haciendo una charla sobre el origen sefardita de la familia Victoria, y ellos me dicen que sí, ellos pueden asistir, y ellos se trasladaron desde Madrid a Santo Domingo a tener yo le dije que nosotros no teníamos en ese momento tiempo dentro del Congreso, pero que podíamos, en un momento dado, si ellos se juntaban en un almuerzo, podíamos, y ellos nos invitaron un día a un grupo de 10 o 12 genealogistas iberoamericanos, el jueves y otro el viernes, indicándonos que ellos estaban en la mejor disposición de atender a todos los dominicanos que quisieran accesar al pasaporte de la Unión Europea a través de ellos. Entonces, me comenzaron a mandar la lista de todas esas personas que estaban inscritas, pero ninguno de ellos yo tenía ningún conocimiento de que fueran judíos sefarditas, ni que tuvieran ninguna ascendencia. Sí. Eran apellidos normales, o sea, Martínez, Pérez, entonces la gente me buscaba, inclusive me llegó una lista que eran más de 40 personas de origen árabe, libanés, y yo decía, ¿y por dónde? ¿Por dónde viene esto? Entonces resulta que no era por la parte de ellos, sino era quizás por la parte de las esposas con las que se habían casado, que tenían una ascendencia. Sí. Yo no lo pude probar. Sí. Entonces, es bien complejo. Vino después otra persona que fue la presidenta de otro bufete de Madrid, y yo me entrevisté con ellos, y ellos lo que querían era que yo le diera una certificación de que yo dijera que no tenían, para entonces ellos terminar el expediente. Entonces yo decía que yo no iba a dar una certificación sin yo estar realmente seguro si lo tenían o no lo tenían, porque yo pensaba en mi persona. ¿Tu credibilidad? Mi credibilidad estaba en juego, claro. por una insignificancia de lo que le estaban pagando a uno, no por el hecho de lo que estaban pagando, sino que la gente se inscribió y le pagó, y la gente creía que ese bufete le iba a conseguir la documentación a través de todo lo que ellos tuvieran. Inclusive la gente me dijo, no, yo me lo tienen que buscar. Y yo le digo, tú leíste el contrato, y el contrato en ningún momento dice que ellos te lo van a conseguir. Ellos te van a tratar de tramitar a ver si te encuentran, pero lo que tú depositaste... Porque de hecho quizás la documentación ni exista. No se sabe, o sea, ellos no lo saben. O sea, una oficina de abogados de Madrid
no tiene ninguna parte, un departamento de genealogía. Además de que esto es algo muy trabajoso y que un abogado se tendría que dedicar mucho tiempo a esto. No los hay muchos buscándolo y se una vez se basan en nosotros, los genealogistas, que somos los que podemos decir por dónde que están. Bueno, sí, mientras más se den cuenta que se puede conseguir, más fácil es porque se va dejando rastro y quizás ese rastro pueda ayudar a otros. Es posible, o sea, ellos dicen que si tú consigues una línea, lógicamente todo el que está dentro de esa línea nada más tiene que buscar su documentación y se amarra a la línea y automáticamente le sale, si le sale al primero. Entonces, yo ahora mismo, yo le dije a la gente de Madrid, como ya la ley de Madrid, eso está terminado y eso comenzó de esa forma y yo no lo entiendo, yo me salí de ahí. Entonces yo ahora mismo estoy tratando de ver si a través de Portugal, que no tiene límite, que tiene una serie de formas diferentes, no te exigen que tú tengas que aprender portugués. Tú no tienes que ir a Portugal a hacer nada. No te están exigiendo nada que no sea tú probar tu ascendencia sefardita. Entonces yo estoy tratando de ver si en un futuro yo puedo dar un poco de apoyo, pero yo no estoy seguro esto todavía. Va a ser abierto siempre, la de Portugal. Portugal está abierto indefinidamente. Indefinidamente. Vámonos a la pausa. Volvemos, amigos. Amigos, esta ley de memoria histórica que ha permitido, vamos a decir, España y Portugal es complejo porque data de 500 años, son muchos años. Entonces los judíos no se fueron directamente a un lugar, no vinieron directamente a la República Dominicana, pudieron haber estado en varios países distintos. Bill, tú, por ejemplo, que también has vivido en muchos países distintos y de hecho tienes familia, viviste en Marruecos, tienes familia española, ¿cómo ves tú la posibilidad de que estas personas puedan conseguir o recuperar este pasaporte de la península ibérica, portugués o español, siendo un periodo de tiempo tan amplio? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo te voy a decir una cuestión. El haber nacido en Marruecos tuvo un conocimiento primera instancia porque Marruecos aún hoy se estima que hay unos 6.000 sefarditas aún y ellos vinieron ahí, de ahí fue que fue la conquista musulmana de Europa, sí, o sea, de la península ibérica. Y existía inclusive un fenómeno que no se ha hablado mucho, es que el sefardita creó su propio idioma, el ladino, que es una combinación del judío, del anciano castellano, antes del moderno, digamos, ¿no?, de la Edad Media, y en Marruecos fue el jaiquetía. Incluyeron algunas palabras del idioma de aquel entonces árabe de Marruecos, que no es el clásico, y tenían su propio idioma. Hoy en el mundo se estima más de 2 millones de sefarditas, de los cuales posiblemente 1,000,000 y pico, 1,300,000 por ahí, están en Israel. Los otros tienen una población bastante extensa, Estados Unidos, Francia le sigue, y de ahí en adelante hay un salto. Aquí un fenómeno también, lo decía en la pausa Luis José, de los que vinieron del Imperio Otomano y vinieron a Cuba. Del Imperio Otomano aquí lo asociamos con los árabes, sí, pero habían judíos. De hecho, el Imperio Otomano, cuando el Edicto de Alhambra invita a los judíos a ir a Turquía, o sea, el Imperio Otomano, porque veían un mérito en las habilidades de los judíos y demás y querían integrarlo a la sociedad. O sea, eso vinieron interesantemente sefarditas que vienen en un movimiento, posiblemente no sabemos si aquí pudieron venir algunos. Una de las dificultades es que el cambio de apellido. Obviamente, no solamente los que expulsaron, los que se quedaron, y para no ser perseguido hubo un cambio. Hay un caso típico, y aquí tenemos el apellido Abreu. Sí. Abreu es judío en catalán, convertido al catalán. Había una influencia, por ejemplo, en los pueblos de España, judíos eran influyentes en Cataluña, en Barcelona, en Toledo, en Jaén, en Cádiz, en Córdoba, en Granada,
en ciudades que eran muy importantes en la época de primero el Imperio Romano y posteriormente los visigodos y después ya en el andaluz, en la parte más. Es difícil, precisamente el cambio de apellido lo dificulta. Yo, por ejemplo, en la familia de mi madre sí es sefardita, hay sangre sefardita, el abuelo materno es de apellido Zafra, Andalucía no puede ser más sefardita, ese no creo que se cambió, pero se quedó Zafra, posiblemente converso, no sé, pero el hecho era que ha habido, o sea que es muy difícil que haya españoles, hay que ver la población de lo que era España en aquel entonces, no era enorme, qué influencia podía tener. En República Dominicana, cuando se hace independiente en 1844, se estima que la población del país equivale a la población actualmente de la romana, unos 135.000 habitantes. Wow. O sea, ya en 1844. Wow. Comparado con otros países, evidentemente el inicio de venir aquí no duró mucho esa emoción y ese interés. Después se fueron esparciendo a países que mostraban más riqueza ya en el continente americano y se fueron expandiendo. Por consiguiente, aquí se complica la situación precisamente por lo que tú habías dicho de venir de un segundo o un tercer país en diferentes épocas. Pero no cabe duda que existen. Y el reto es ese, los idiomas, el periodo, falta de registro, todo lo que habló Luis José en este programa, muy sucintamente, pero muy claramente, sí, de las dificultades que representa el hacer esta investigación después de 500 años, que podría repetirse en Alemania. Hay un movimiento centralizado en Londres donde se considera que los judíos que salieron de Alemania, no necesariamente expulsados, que salieron obligados de Alemania cuando el periodo nazi, le debe de corresponder la ciudadanía alemana. O sea, esto abre una caja de Pandora, porque a España se le está exigiendo también disculpa por los crímenes que se pudieron cometer en la conquista. Acuérdate que España habla de la conquista de América, no de la colonización de América. Sí. Y los crímenes que pudieron cometer, ¿qué les podría dar España entonces? También Bueno, pero lo interesante de esto es que podían los musulmanes que salieron de España por los mismos motivos que los judíos, también podían exigir que se les reconociera. Eso en el mundo de hoy es sumamente difícil. En esto siempre hay un movimiento político detrás de esto. España no prevé que sea un gran núcleo que vuelva a España. Mismo que es difícil. Y contrario a países latinoamericanos, los países nórdicos, por ejemplo, Estados Unidos, vamos a ver dónde está la mayoría de los sefarditas. Estados Unidos, Francia, Canadá tiene como unos 30.000, se estima. Esa gente no le interesa el pasaporte español. No, nosotros nos interesa porque nuestros países son más inestables. Porque le corresponde por principio, por orgullo, porque consideran que sí, y porque creen que sí, que participar en esto es un reconocimiento de algo que creó una cultura durante muchos años, cuando era Imperio Romano, visigodo, cristiano, y que obviamente eso se ignora del momento que se expulse, y Franco fue en 1968 que finalmente reconoce la libertad de culto en España. Sí. Es decir, esa situación es muy reciente para España. España evidentemente se siente obligado a tener que hacer algo, y Portugal la sigue. Pero ese es el reto, y es muy bonito, es extraordinario, abre las puertas a los... Incluso nos hace conocer más de esta historia, es muy interesante. Y yo le pregunto entonces a Luis José, en estos 3 minutos que nos quedan, ¿cómo la academia de ustedes, de genealogía, pueden unirse? Porque este es un trabajo que tiene que hacerse en consono, o sea, al mismo tiempo en todos estos países. Ustedes tienen una asociación amplia que tienen esa comunicación. ¿Cómo funciona esto? Sí, la genealogía en este país es una ciencia que la hemos estado despertando nosotros de hace 30 y pico de años, porque anteriormente yo no me acuerdo nunca que se hablara de la palabra genealogía. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a hacer mi investigación sobre el apellido Noel, yo lo que estaba era buscando mis ancestros, o sea, de dónde yo venía. Yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era genealogía. Yo te lo digo verdaderamente con honestidad.
Y en eso fue que cuando, en un momento dado, leyendo el periódico, veo que existe una institución que se llama el Instituto Dominicano de Genealogía, y yo me acerco a ellos y me inmediatamente, por mi interés y por lo que yo estaba haciendo, y porque conocía a don Gustavo Tavares, y yo soy pariente de ellos por los Noel, igual que con don Alejandro Grullón, ellos me introducen en ese medio, y yo me encargan a que don Julio Genaro Campillo Pérez fuera la persona que me orientara, y de ahí se convierte en mi mentor, y entonces yo comienzo a darle vida al Instituto Dominicano de Genealogía, a popularizarlo, a tratar de entrar a todo el que pudiera interesar en la genealogía. Y me acuerdo yo que en un momento dado estamos tratando de cambiar los estatutos, y don Julio me manda a mí a la Procuraduría General de la Nación y me dice, búscame el original para ver si lo cambiamos. Y cuando yo voy a la Procuraduría le digo, en tal fecha, Instituto Dominicano de Genealogía, y lo busquen, muchachos, aquí no hay nada que sea Instituto Dominicano de Genealogía. Digo yo, pues yo tengo aquí el sello y dice que la fecha, tal fecha. Ah, no, pero en esa fecha lo que está es el Instituto Dominicano de Ginecología. Ay, Dios mío. O sea que la palabra ginecología para ellos es más conocida que la palabra genealogía. Y como te decía ahorita, aquí hay muchísima gente que no dice genealogía, sino dice geneólogo. Sí. Yo no soy geneólogo, yo soy genealogista. La gente, la palabra le es difícil. O sea, ahorita tú estabas escribiendo y con lo que tú estabas leyendo, tú le dijiste heráldica. La palabra heráldica la gente no sabe ni con qué se come. Y ahí yo vi que lo que escribieron fue erática. Erática es otra palabra, porque la palabra heráldica casi errática. La palabra no la conocen. O sea, aquí hablar de cosas que no son de consumo masivo, no se sabe. Entonces, la gente me llama por teléfono y yo me pongo a hablar, y a veces yo le digo yo, ustedes creen que uno tiene una bola de cristal y que tú me pides lo que tú quieres y yo te lo voy a dar. Sí. Y lo más bonito es que tú crees que yo tengo que dártelo y arriba de esto regalártelo y como que yo te tengo que dar todo. Entonces, la genealogía aquí es un trabajo que nosotros hemos tenido mucho tiempo haciéndole ver, y hay muchas personas que dicen, si tú quieres algo, dice, te lo vendo. Porque así cuando yo voy a donde un médico, el médico me cobra una consulta. Ah, no, pues todo el mundo... Y esto es algo que necesita mucho estudio, Es que hay un elemento, y me permite, un elemento 30 segundos, fundamental. Este país que tiene una historia muy singular, muy particular, la sociedad dominicana no le ha dado importancia ni a nivel de educación a la historia. La genealogía es una de las ciencias auxiliares de la historia, que hay muchas, está la parte económica, está la parte científica, es parte integral de la historia. Pero no se puede esperar de un país donde no se le da importancia a la historia. Yo considero que el hecho de tener un mes de patria, celebrando la patria, un mes entero, los países por lo regular lo hacen un día, me da la impresión que deberíamos dedicarle una gran parte de esos días a que se educaran en los colegios lo que es la historia dominicana. Y de ahí ya partiría la parte de genealogía, las otras partes que hay, porque además es interesantísima la historia dominicana, es muy singular. Este caso precisamente, que iban a pensar que aquí habían sefarditas, que en fin. Y cómo nos une con lo que es la historia conocer del mundo. de dónde vienen, conocer lo que este país tiene una mezcla muy grande, y es triste precisamente eso. Así que yo espero que esto abra las puertas para darle importancia a lo que realmente es el origen de la sociedad y la cultura dominicana. Yo tengo un sueño, que es poder hacer el árbol genealógico de la familia dominicana, y coger todos esos libros, y no es difícil, es trabajoso. Sí. El otro día yo me presenté en el Archivo General de la Nación pidiéndole un poco de espacio. Me dijeron que el edificio no tiene espacio ni siquiera para lo que está adentro. Caramba, pero deberían entonces sacar algo que no sea tan importante. Hay un movimiento de quizás hacer un edificio más grande que hacer otro de ellos. Pero me dijeron, mira, no hay tiempo, y el gobierno no está en posiciones, y eso necesita mucho dinero, y ahora mismo estamos en elecciones. Ojalá que así sea, que después de las elecciones entonces sí se conceda un espacio y unos recursos para esto. Amigos, gracias. Este tema es interesantísimo y sé que a ustedes les va a interesar mucho, así que luego seguiremos con él. Gracias a Bill Wall, gracias a Luis José Prieto Noel por estar aquí explicándonos todas estas cosas. Hasta la próxima, amigos.